Padre, te damos gracias por la vida de Juan Manuel. Señor, gracias por que tú has impactado su corazón. Padre, pedimos que glorifiques tu palabra para que sea expuesta con poder. Padre, usa sus frases y su boca para que él pueda hablar de tu reino. Padre, te rogamos que pueda ser un buen traductor de lo que se habla en el cielo, de lo que tú has revelado en tu palabra, para que él exponga, Señor, Padre, con sencillez y con la autoridad. Padre, toma el control de todo esto y exáltate en esta predicación. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Es un privilegio para mí poder estar aquí en esta tarde y compartir con la Iglesia Universal de Cristo las verdades de la palabra de Dios que transforman nuestras vidas. Por Él estamos en Dios, el Padre nos atrajo a Cristo y Cristo nos lleva al Padre, y por Él estamos aquí. Así es que la gloria en la iglesia sea para el Señor Jesucristo y sea para el Padre en esta hora. Y me gustaría, antes de comenzar a considerar algo de la Escritura que pudiera edificar sus vidas, me gustaría que nos pusiéramos de pie, por favor. Y yo no sé cuántos tuvieron comunión con Dios esta mañana. Levanten la mano, quiero verlos. Ok. Dios abrió las puertas de tener comunión con Él, de una amistad con Él, para que Él pudiera cumplir su propósito en nosotros. Y el propósito de Dios no es nuestro propósito. El propósito de Dios es lo que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo. Y en este propósito los hijos de Dios tenemos que entrar para que Dios pueda llevar a cabo todo lo que Él quiere llevar a cabo hasta el final de los tiempos y hasta la eternidad. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. Nosotros solamente somos quienes disponemos nuestro corazón para que Dios haga toda la obra. Así es que quiero orar junto con todos ustedes, que todos oremos juntos, la iglesia que estamos aquí reunida, porque aunque venimos de muchas iglesias locales, somos la iglesia del Señor. Y en esta hora estamos reunidos como el cuerpo de Cristo, como la extensión de Dios aquí en la tierra para llevar a cabo su preciosa voluntad. Aleluya. Así es que yo quisiera que oráramos y cada uno de ustedes dirija a Dios una palabra de lo que haya leído hoy en la mañana. Si no leíste hoy en la mañana, mal hiciste. Pero de lo que leíste ayer, si no leíste ayer, más mal hiciste. Pero de lo que leíste antier, y si no leíste antier, salte. No, no es cierto. Tenemos que tener comunión con Dios todos los días. Esa es la vida que tenemos nosotros. La comunión con Dios es la que nos hace conocer y entender los propósitos de Dios en esta tierra. Así es que algo de lo que tú te acuerdes que Dios te haya dado, te voy a pedir que no lo digas en voz baja. Abre tu voz, abre tu boca y suelta lo que Dios te haya dicho y bendice al Padre con lo que el Señor te haya enseñado en estos últimos días o en estas últimas horas. Así es que tiene la libertad, comienza. Aleluya, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias que nos has dado el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, Señor. Gracias que ahora somos tus hijos, oh Dios del cielo. Y que a la luz, Padre, de tu palabra, nosotros estamos cumpliendo los tiempos en los que tú nos has puesto para llevar a cabo tu propósito en esta tierra. Sea tu nombre glorificado, Señor, en la reunión de los justos. Sea tu nombre glorificado, Señor, en la reunión de los santos, en tu asamblea. Oh Señor, que podamos tener comunión con tu palabra esta tarde, que podamos recibir y darte a ti también adoración y gloria. Oh Señor, en el nombre de Jesús, recibe la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, Señor, gracias. Gracias por Jesucristo. Oh Señor, y declaramos, Señor, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vamos a dar un aplauso al Señor. Te alabamos, Señor. Pueden tomar su lugar.
una de las cosas que tenemos que considerar en nuestra vida cristiana es la madurez espiritual a la que Dios nos quiere llevar. Y la madurez espiritual no se logra con ser simplemente un asistente a la iglesia local, no se logra con solamente cumplir algún ministerio, tocando un instrumento, cantando. Se logra cuando nosotros aprendemos a madurar en nuestra comunión íntima con Dios. Cuando aprendemos a estar en su presencia cada día de nuestra vida, luchando por aquello que se opone a estar en la comunión con Dios, pero cuando aprendemos a estar ahí, ahí es donde se ganan las victorias. Yo he aprendido que la victoria se gana cuando nosotros aprendemos a estar en la presencia de Dios todos los días, perseverando en ello, dice la Escritura. Esta tarde yo quiero hablarte acerca de la consagración. Tú sabes que desde el Antiguo Testamento Dios consagró a una parte de su pueblo para servirle como sacerdocio, aunque Dios había querido o hubiera querido que todo el pueblo de Israel fuera un pueblo de sacerdotes. Pero Israel desobedeció, Israel flaqueó en muchas cosas, y entonces Dios escogió una tribu nada más, y entre ellos la familia de Aarón. Esta consagración que vino por parte de Dios y de este pueblo hacia la vida de esta familia sacerdotal, nos da el bosquejo o nos describe de qué manera nosotros tenemos que consagrarnos a Dios. Hay muchas cosas que ellos hacían para presentar el holocausto, hay muchas cosas que ellos hacían para poner delante de Dios lo que Dios les había dicho que pusieran. Ellos no podían acercarse a Dios con cosas que Dios no les había dado. Hoy estamos viviendo en muchas cosas del cristianismo con cosas que Dios no ha dado, pero están ahí. Están ahí como si Dios las hubiera dado, aunque Dios no las ha dado. Necesitamos regresar a la comunión con Dios para entender qué es lo que Dios nos da para poder con esto consagrarnos a Él. Y entonces los sacerdotes tenían que presentar el holocausto, tenían que presentar la ofrenda, tenían que presentar el sacrificio conforme a lo que Dios les había enseñado. Y en ese sacrificio, en esa ofrenda, ellos tenían que caminar ciertos pasos hasta llegar a la consagración, en donde en sus manos tenían todo lo que Dios les había dado. Tenían el holocausto, tenían la grosura, tenían aquellos panes que ofrecían, aquella ofrenda mecida. El sacerdote la tenía en sus manos y entonces la ofrecía a Dios. Esto es impresionante porque el pueblo de Dios parecía que le tenía que dar de comer a Dios o alimentar a Dios, pero a través de esta consagración sacerdotal. En Jesucristo nosotros ahora pertenecemos a la familia de sacerdotes. Por medio de Jesucristo hemos sido hechos cercanos a la familia de Dios. Ahora tú y yo no somos como extranjeros o gente que no conoce a Dios. Somos hechos cercanos por la sangre de Jesucristo y por el sacrificio de Jesucristo. Hemos sido hechos miembros de la familia de Dios. Este es un privilegio muy grande. Esto quiere decir que nosotros tenemos ahora que aprender a consagrarnos a Dios para darle a Dios la debida gloria y el debido servicio hasta que Él venga. Y así es como la iglesia, dándole a Dios el servicio que Dios requiere, se tiene que preparar hasta que el Señor venga. No se trata de inventar cosas, no se trata de traer cosas que sean algo que innoven la vida en la iglesia. Se trata de estar en las cosas de Dios y servir a Dios conforme a sus propósitos hasta el día que Él llegue. En 2 Timoteo 4, vamos ahí por favor. No sé si tengan en el retroproyector tengamos la oportunidad de leer ahí la palabra para que todos la leyéramos juntos. Creo que no. Pero el apóstol Pablo dice algo aquí muy interesante con respecto a la consagración. Yo le voy a pedir a una persona que pase al frente y lea este texto, por favor. Me gusta que las personas participen en la lectura de la palabra y que no solamente una persona esté acá hablando. Si hay alguien que quiera dirigir esta lectura, le voy a pedir que pase rápidamente. Gracias, mi hermano. Te presto el micrófono. ¿Con la qué, perdón? 4-1.
Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Bien, necesito otra persona rápidamente que lea 1 Corintios 6:20. Pásenle rápido. Es bueno que pasen de atrás, de en medio, donde quieran pasar. Pásenle. 1 Corintios 6:20 y otra que lea 1 Pedro 1:18 y 19. 6:20. Ok. Aquí, préstame mi hermana. Y con aquel. ¿No lo van a poner o yo lo busco? No, lo tienes que buscar. 1 Corintios 6:20, por favor. Gracias, Pilar. Primera de Pedro 1:18 y 19. Alguien que busque Gálatas 4:5. Lo buscan y pasan. Alguien que busque 2 Corintios 5:14 y 15. A ver, acá a este lado. 2 Corintios 5:14 y 15. Gracias, Hugo. Sí, por favor. 5:14 y 15. Primera de Corintios 6:20. Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Primera de Pedro 1:18 y 19. Y luego Gálatas 4:5, Hugo, por favor. Si tienes ahí Gálatas, adelante. 1:18 y 19. 5:14 y 15. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Segunda de Corintios 5:14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gracias. Por ahí ponlo. Y quiero leer otra lectura en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, Dios nos llamó para experimentarlo a Él. El propósito de Dios es que nosotros experimentemos a Dios en las experiencias de nuestra vida. Y es interesante que todo lo que el Señor hizo es para que nosotros probemos quién es Él, gustemos quién es Él, comamos de Él, nos alimentemos de Él. Y para poder experimentar al Señor, nosotros necesitamos consagrarnos a Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere no que crezcamos en doctrina, no que crezcamos en religiones. Dios quiere que crezcamos en vida. Dios nos ha dado una vida, la vida eterna, para que esa vida nos ayude a crecer. Y en esa vida, que es la vida eterna, que es Jesucristo mismo, o el Dios de la Trinidad dentro de nosotros, podamos crecer en vida. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a consagrarnos para crecer en vida, según lo que nos enseña las epístolas del apóstol Pablo. Y desde la etapa inicial en que nosotros somos regenerados hasta la etapa en que nosotros alcanzamos la madurez, nosotros tenemos que enfrentar muchas situaciones adversas, muchas situaciones que se oponen a que nosotros crezcamos. Sin embargo, la vida que nos ha sido dada está ahí para poder llevar a cabo este crecimiento. Ahora, ¿por qué necesitamos crecer? La madurez es necesaria para cumplir el propósito de Dios. Entre tanto cristiano que hay, pocos son los que han madurado en la vida espiritual. Por esa causa es que hay tantas divisiones, y por esa causa es que hay tantas desavenencias entre
entre grupos cristianos, porque no hay madurez, pero hay mucha religiosidad, no hay madurez, pero hay muchas doctrinas. Necesitamos la consagración para poder madurar en la vida de Dios. Ahora, el madurar en la vida de Dios es la preparación que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros para poder alcanzar la meta de Dios. Todos vamos a un logro que a través de Jesucristo vamos a poder llegar. Este logro es el reino de Dios y reinar con Cristo en aquel día. Entender el reinado de Cristo no es tan fácil si no tenemos una consagración que nos ayude a madurar, porque solamente los maduros reinarán con el Señor. Imagínate una persona que divide, una persona pendenciera o peleonera, una persona criticona o una persona que mundana, que haya vivido medio la fe del Señor Jesús. La pregunta es si le va a servir al Señor Jesucristo en aquel día para reinar en esta tierra. Y a lo mejor tú lo puedes decir: Señor, pero brinqué con todas mis ganas y con todo mi ánimo y yo siempre defendí que el bautizo era así, de esta manera, y no como aquellos que lo hacían de otra manera. Imagínate si esa gente va a servir para reinar, cuando el reino de Cristo es un reino de justicia. La justicia es un tema muy profundo y la justicia es algo de que no tan fácilmente se habla. Sin embargo, el reino de Cristo es un reino de justicia y va a ser un reino de justicia. Esa es la razón por la que nosotros necesitamos crecer y tenemos que enfrentarnos a muchas cosas adversas para alcanzar la madurez. Ahora, si no entendemos nosotros debidamente lo que es la consagración y nunca nos consagramos, entonces no podremos terminar la carrera tal como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo terminó su carrera y dijo: he terminado, he corrido la carrera y he guardado la fe. El apóstol Pablo pudo decir eso porque él realmente vivía para Dios. Y de ser así, cuando se nos presente la oportunidad de correr la carrera, tal vez, mis hermanos, huyamos en situaciones adversas en lugar de permitir que la vida divina crezca en nosotros. Entonces tenemos que consagrarnos a Dios de una manera apropiada para poder proseguir la carrera, dice aquí la Escritura, y crecer adecuadamente para que Dios logre lo que Él quiere alcanzar en nuestras vidas. Mira, hemos oído mucho esto, que la gente nos dice, esto lo he dicho muchas veces, pero lo tengo que decir por lo que estoy tocando. Yo sé que Dios tiene un gran plan para tu vida, y pasa tiempo y no entendemos ese plan y nunca llega ese plan. Tal vez sería bueno preguntarle a la persona que nos dice que sabe que Dios tiene un plan para nuestra vida, ¿cuál es ese plan? Porque Dios realmente sí tiene un plan. En este plan, en esta voluntad de Dios, es que nosotros crezcamos a la estatura de Jesucristo, que alcancemos la madurez, para que en aquel día Dios pueda llevar a cabo su reinado de justicia y de equidad en esta tierra. Sabemos que el Señor viene pronto, es más, podemos decir: el Señor Jesucristo viene pronto, y echar un grito de júbilo y decir: Cristo viene pronto. Pero la pregunta es: ¿cómo te estás preparando para la venida de Cristo? Si viene el Señor Jesucristo pronto, ¿qué vamos a hacer delante de Él? Necesitamos consagrarnos y necesitamos madurar a la estatura de Jesucristo. Bajo condiciones normales, la experiencia de la salvación y la experiencia de la consagración se relacionan estrechamente. Dios te salvó para que te consagres a Él. Dios te salvó para separarte del mundo. Cuando Dios llamó a Israel de Egipto, Dios los sacó totalmente de Egipto. Aparentemente es fácil separarse del mundo, pero no es tan fácil separarse del mundo. El mundo tiene muchas trampas, el mundo tiene muchas cuestiones que agarran nuestra vida, la toman y no la sueltan. Y muchos cristianos podemos caer en ciertas mundanalidades, y aunque queramos servir a Dios, siempre hay algo que se está oponiendo porque estamos atados a cosas mundanas. Cuando Dios llevó una salvación completa y una salvación entera en el pueblo de Israel, es porque los arraigó totalmente de Egipto. Jesucristo te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Jesucristo nos ha llamado, el Padre nos ha llamado en Cristo para salir del mundo y ser gente consagrada para Él. Aleluya. Esta consagración va a traer por consecuencia que la vida de Dios pueda crecer en nosotros y que Dios pueda lograr sus planes conforme a lo que Él tiene en su corazón. Ahora, una vez que somos salvos sin consagrarse,
es una condición anormal. Cuando tú eres salvo y no te consagras a Dios, ahorita voy a hablarte más de la consagración, no te consagras a Dios, entonces tu vida cristiana no es normal, es anormal. Aunque te emociones, aunque conozcas la Biblia, aunque estés en una iglesia muy grande, muy prendida, lo que quieras, si tú en tu vida personal no estás consagrado a Dios una vez que has sido salvo, la vida cristiana no es normal, no es normal. Debemos consagrarnos al Señor, porque ser salvo sin consagrarse, insisto, no es una condición normal en la vida cristiana. Nuestra predicación del Evangelio de los hijos de Dios, cuando predicamos el Evangelio, debe ser una predicación tan eficaz que no solamente haga que las personas reciban al Señor, sino que esta predicación consiga que se consagren al Señor. No solamente creen en el Señor, sino el otro paso, consagrarse a Dios, que Dios sea el amor de su vida y que se entreguen totalmente a Él. Inmediatamente después de que son salvas, ellos tienen que consagrarse. Así es que quiero hablarte un poquito acerca de la base de la consagración. ¿En qué nos basamos para consagrarnos a Dios? Mira, es decir, sobre cuál base Dios requiere que nos consagremos. En todo lo que hacemos siempre necesitamos una base para actuar. Si tú alquilas una casa, para ocupar la casa necesitas haber pagado la renta de esa casa. Entonces, sobre esa base, tú ya obviamente puedes vivir en ella. Bueno, nuestro Dios, mis hermanos, es recto, Él actúa de manera legal. Siempre Dios actúa de manera legal y razonable. Dios no actúa de una manera ilegal, sino Él actúa de una manera legal, porque Dios es justo en todos sus atributos. Todos sus hechos son legales y Él siempre tiene una base para llevar a cabo lo que va a hacer. Él nunca obtiene algo en el universo sin pagar un precio, ni jamás exige algo de nosotros sin tener una base. Así es que para que Dios demande que nos consagremos a Él, Él debe basarse en algo. ¿Por qué Dios demanda que nos consagremos a Él? Él tiene una base para esto. Todo lo que Dios manda que hagamos, las demandas de Dios siempre tienen una base. Y en el hecho de consagrarnos a Dios, Dios también tiene una base para pedir o demandar de nosotros que nos consagremos a Él. Así es que con respecto a este punto de la consagración, Él tiene una base muy sólida y consiste en esto, en que Él pagó el precio por nosotros. Él pagó un precio por ti y pagó un precio por mí. Por lo tanto, el precio que pagó por nosotros exige que nosotros nos consagremos a Dios de tal manera que la base de nuestra consagración es todo lo que Él hizo por ti y por mí. Yo no sé cuántas veces hayas considerado profundamente lo que Dios ha hecho por ti y por mí, pero realmente Dios hizo cosas muy grandes por ti y por mí para que podamos consagrarnos. Así es que Él puede exigir que nos consagremos a Él. La Biblia está llena de estos ejemplos. Cuando en los evangelios Jesucristo habla a sus siervos y les deja un talento, les deja 2 talentos, o les deja 5 talentos, o les deja un encargo, Dios va a venir un día a exigir sobre la base legal que den cuenta sobre lo que les dejó. Han leído esa parte en el evangelio, ¿verdad? En donde Dios regresa a pedir cuentas de aquello que se les dejó a sus siervos. Todos esos siervos que aparecen en el evangelio somos nosotros. Depende de nuestra actitud si vamos a ser siervos prudentes y siervos fieles o siervos negligentes e infieles. Eso depende de cada uno de nosotros aquí en la tierra. En 1 Corintios 6:20 dice: habéis sido comprados por precio. Entonces nuestra consagración se basa en esta compra que Dios ha efectuado por nosotros. Él nos ha comprado con nada menos que la sangre preciosa derramada por su Hijo amado en la cruz, según 1 Pedro 1:19. Ahora, esta preciosa sangre fue el precio que Dios pagó para comprarnos a fin de que nosotros podamos pertenecerle a Él. En Gálatas 4:5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación o recibiésemos el derecho de ser hijos de Dios. Hemos recibido la filiación, somos hijos de Dios, porque Jesucristo nos compró a un precio de sangre. Y debido a que nos convertimos en pecadores, entonces, según Pablo, dice que fuimos puestos bajo la ley de Dios y quedamos recluidos y guardados bajo esa ley. Pero
Si Dios quería liberarnos de su justicia o de su ley justa, entonces Él tenía que pagar el precio necesario para satisfacer los requisitos de esta ley. Tú y yo no lo podíamos pagar, pero sí, Él sí lo pagó. Y la sangre de Jesucristo fue el precio para podernos redimir de todo esto. El sacrificio y la obra y la vida y la muerte y la glorificación de Jesús fue el precio. Ahora, sobre esta base de esta transferencia de derechos es que Dios demanda que nos consagremos a Él. ¿Cuál es el motivo de la consagración? Seguramente que es el amor de Dios. Pero el motivo de consagrarnos a Dios tiene que ver con nuestro corazón. Es decir, ¿cuánto amas al Señor que anhelas pasar tiempos con Él, pero tiempos de calidad? Este motivo de la consagración tiene que ver con nuestro corazón, y para poder tener una buena consagración no solamente necesitamos entender la base de esta consagración, sino también el motivo de la consagración. Dios no compró objetos inanimados. Este objeto este bocina o lo que sea, es algo inanimado, eso está ahí se queda. Pero tú y yo no somos algo inanimado. Tú y yo tenemos un corazón. Tú y yo tenemos un libre albedrío, tú y yo tenemos la libertad de escoger. Así es que Dios nos redimió a gente con capacidad de amarlo a Él. Dios nos redimió a gente con capacidad de aprender a pasar tiempos con Él y de recibir de Él. Esto es glorioso realmente. Aunque Dios desea, mis hermanos, que vivamos para Él, tal vez nosotros no estemos dispuestos a vivir para Él. A pesar de que Dios tiene el derecho legal y la base para poseernos, es posible que no deseemos que lo hagan. Así es que cuando Dios quiere que nos consagremos a Él, es necesario conmover nuestro corazón. La realidad es que muchos cristianos no están consagrados a Dios. La falta de crecimiento y de madurez es por falta de esta consagración. Si la iglesia hubiera madurado de acuerdo a todo lo que Dios ha querido darnos, el mundo tal vez sería ahorita otra cosa. El mundo realmente sería impactado. Dios está despertando a la iglesia a regresar a Él, a la oración, tal vez a la base de los principios bíblicos. Porque después de tantas cosas, de tantos movimientos y de tantos sentires, vemos que nada mejora en la vida de iglesia. Porque lo único que va a mejorar nuestra vida como cuerpo de Cristo es que aprendamos a recibir de Él y a crecer con la vida que Él nos ha dado. En 2 Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñe en el original conlleva el significado de torrentes de agua. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado, dice la Escritura. En otras palabras, estos versículos nos dicen que el amor de Cristo fue un amor que Él manifestó al morir, y es como torrentes de agua para nosotros, los cuales, dice aquí la Escritura, nos llevan más allá de nuestro control a consagrarnos a Dios y vivir para Él. Es decir, lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí nos lleva a amarlo de tal manera que vayamos a consagrarnos a Dios, a darnos para Dios de una manera más profunda y verdadera. En el capítulo 2 de Apocalipsis, Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor y la iglesia necesitaba arrepentirse. Yo tengo una pregunta aquí. Si estamos locamente enamorados de Jesús, si Él es nuestro primer amor, que podamos no hacer nada en el día antes de pasar un tiempo con Él, que este amor nos lleve a ser capaces de que lo primero que hagamos en nuestra vida cotidiana es pasar un tiempo con el Señor. El apóstol Pablo tenía una preocupación de ser hallado en Cristo todos los días. Yo sé que tú vives con tu familia, algunos están casados, otros son jóvenes, la mayoría son jóvenes, pero ¿cómo eres hallado tú por cada persona en tu familia cada día? ¿Eres hallado en Cristo o eres hallado en tus propios sentimientos o en tus propios sentires? El apóstol Pablo tenía una preocupación y era esta: ser hallado en Cristo.
Cuando el amor de Dios, mis hermanos, nos conmueva y nos demos cuenta de lo precioso que Él es, entonces creo que nos vamos a poder consagrar absolutamente a Él. Si Él no nos conmueve con su amor, la consagración va a ser algo amargo, va a ser algo difícil y va a ser algo que no se va a dar tan fácilmente. Voy a pedir a mi esposa, ¿tiene un Kleenex que me preste, por favor? Los reflectores aquí están fuertes, la luz es muy fuerte aquí. Gracias. Necesitamos entender el amor de Dios que nos impulsa a consagrarnos, y ese es el motivo de amar a Dios, la consagración. Gracias. O de consagrarnos a Dios. Mira, ¿por qué debemos consagrarnos? La Escritura dice que tenemos que ser un sacrificio a Dios. Si preguntáramos qué es la consagración o cuál es el significado de la consagración, tendríamos que ir a Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os exhorto por el sacrificio vivo, o os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice aquí, en sacrificio vivo. Y este versículo nos muestra que el significado de la consagración es convertirnos en un sacrificio. Todos los que vinieron aquí, de alguna manera, sacrificaron algo para estar aquí. En primer lugar, sacrificaron una entrada o un boleto para recuperación de los gastos que se llevó todo esto, o el organizar un evento así. Hicieron un esfuerzo, hicieron un sacrificio. Para buscar a Dios, nunca ha sido nada fácil encontrarlo a Él como nuestra prioridad en la vida. Tenemos que presentarnos siempre a Él como un sacrificio vivo, como un sacrificio agradable a Dios, en donde Él pueda llevar a cabo lo que Él ha designado llevar a cabo para sus propósitos. Así es que la consagración es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La Escritura nos muestra que cada vez que algo es apartado de su posición y de su uso original para ser puesto en otra cosa, se echa a perder. Nosotros hemos sido apartados para ser de Dios y tenemos que estar justamente en el lugar donde Dios nos quiere para que Dios pueda llevar a cabo, insisto, ese propósito. Ahora, como ser un sacrificio para Dios implica ser consagrados para Dios, y el significado de consagración es convertirse en un sacrificio, lo que se ofrece es enteramente para Dios. Tu vida y mi vida tienen que estar puestas en aquel que dio su vida por nosotros y en aquel que llevó a cabo una redención completa. Yo me acuerdo del pueblo de Israel, que no le fue nada fácil consagrarse a Dios. El pueblo de Israel no solamente renegó de la comida y no solamente renegó de las comodidades que tenía en Egipto, sino que además se rebeló contra el liderazgo de Dios, se rebeló contra Moisés y siempre murmuraban y había en ellos una inconformidad. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron serle fiel a Dios en esa consagración que Dios estaba demandando de parte de ellos. Ahora mira, en los tiempos de la ley, cuando se inmolaban los bueyes y carneros y se ofrecían a Dios en holocausto, era necesario que primero Dios operara en ellos de una manera exhaustiva, es decir, que los consumiera con fuego para hacerlos agradables y aceptables a Él. Esta parte del fuego para muchos no les es fácil, pero es necesario que nosotros seamos pasados por muchas cosas de fuego para poder ser algo que a Él le agrada. A mí me llama la atención cómo es que José, cuando fue encargado de todos los bienes por parte de Faraón, como una tipología de Cristo, José tenía todo el alimento para el pueblo en aquel entonces cuando vino la gran hambruna. En esta hambruna, el pueblo se acercó a José y le decía: oye, no tenemos comida. Y todos conocemos la historia. José les dice: bueno, traigan sus bueyes, sus animales, y se los voy a cambiar para que tengan 6 meses que comer.
Esta comida se les acabó y después de este tiempo ellos llegaron a pedir a José y José les exigió más. Les dijo, bueno, páguenme. Por 6 meses más ellos pagaron de otra manera esta comida. Esto se les acabó y tuvieron que llegar y les dijo, denme sus propiedades. Se les acabó esos 6 meses y llegaron y José les dijo, denme sus vidas como esclavos. Esto nos muestra que Dios nos va a pedir cada vez más de nuestra vida y no es tan fácil estar dispuestos a entregar lo de nosotros para Dios. Esa es la parte donde la consagración de repente nos falla. En la vida de José, como una tipología de Cristo, Dios le exigió al pueblo cada vez más entrega y cada vez más de aquello que ellos tenían y se aferraban hasta llegar a ser esclavos completamente. Me llama la atención que el apóstol Pablo dijera en las epístolas, Pablo apóstol o Pablo esclavo de Jesucristo. Tal vez aquí deberíamos decir, esta es la reunión de los esclavos de Cristo. Esta es la reunión de aquellos que se han esclavizado al amor de Dios porque han entregado todo, ya no tienen nada, dependen de aquel que les da de comer nada más. Esto sería impresionante. De hecho, ese es la meta de Dios y eso es lo que Dios está buscando en su pueblo. Así es que cuando se inmolaban los bueyes, los carneros y se ofrecían a Dios en holocausto, era necesario que primero Dios operara en ellos de una manera bien exhaustiva. Esto es, que los consumiera fuego para hacerlos agradables y aceptables para Él. El buey crudo no era aceptable a Dios, tenía que pasar por fuego y se consumía, y ese humo de donde se consumía ese buey era algo que a Dios le agradaba, Dios lo tenía que consumir. Ahora, si el fuego no los hubiera consumido totalmente, habrían quedado crudos, habrían quedado malolientes y entonces no habrían sido aceptados ni tampoco hubieran sido agradables a Dios. Hoy, mis hermanos, nuestra consagración es exactamente igual a esto. Ya nos hemos ofrecido a Dios, sin embargo, si primero no permitimos que Dios haga su obra en nosotros, sino que salimos directamente a trabajar para Él y servirle, este trabajo, este servicio va a estar crudo. Va a ser algo que no le va a agradar a Dios. Sin preparación vamos a estar malolientes, seguramente que sí. Por consiguiente, jamás podrán ser aceptados por Dios y mucho menos satisfacerle a Dios. Así es que primero tenemos que consagrarnos para que Dios trabaje en nosotros. La consagración hace que Dios trabaje en ti. ¿Sabes qué hace Dios cuando trabaja en ti? Dios te empieza a matar. De hecho, ya te mató y nos mató. Aquí vemos puros resucitados. Dice el apóstol Pablo en Romanos que así como Jesucristo murió en la cruz, morimos todos con Él, ¿sí o no? Así es que Dios trata con nosotros, con las diferentes áreas de nuestra vida, para podernos preparar y llegar a ser alguien aprobado por Dios y no ser crudos, sin preparación y malolientes. Mira, primero tenemos que consagrarnos y permitir que Dios trabaje en nuestra vida. ¿Qué áreas de tu vida todavía no le has dado a Dios? La Escritura dice que los ojos pueden ser una causa de que haya tinieblas adentro de ti, aunque pienses que haya luz. Dice, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si tú no has permitido que Dios trabaje en ti, en aquello que miras, puede ser que tú creas que estás sirviendo a Dios y agradando a Dios cuando realmente no le estás agradando. El acceso a internet, el fácil acceso a las redes de internet, hacen que tú puedas ver cosas que no debes ver. Y cualquier adolescente, cualquier niño puede tener un teléfono y tener acceso a toda esa porquería. La consagración tiene que ver con que Dios trabaje en aquellas áreas que necesita trabajar hasta que las queme y las acabe, para que esa parte le agrade a Dios y sea aceptable delante de Dios. Primero tenemos que permitir que Él trabaje en nosotros y entonces su vida fluirá y crecerá en nuestro ser y de esta manera nos preparará para laborar con miras al cumplimiento de su propósito eterno. Quiero decirles algo más a ustedes jóvenes con respecto a esto. Yo veo muchísimos jóvenes aquí
Seguramente todos desean casarse y desean tener una novia y un novio. Pero yo no sé si has permitido que Dios trabaje en esa área en tu vida. No sé si tú has permitido que Dios trabaje en esas partes donde el enemigo te va a estar tentando cada rato, donde el enemigo va a querer desviarte de la vida de Dios y va a tratar de debilitarte por esa parte. En esa área de tu vida, tú tienes que entregársela a Dios para que Dios trate con esa área y que esa área pueda ser agradable a Dios. Y entonces, no solamente tu noviazgo, sino tu futuro matrimonio pueda ser algo que le sirva a Dios y que Dios pueda cumplir también sus propósitos a través de él. Una persona verdaderamente consagrada es alguien que ha roto sus lazos con el mundo y se ha atado a Dios. Para una persona así, su todo es Dios. Esto dice la Escritura, que Él es el todo en todo, ¿sí o no? Su esperanza, su futuro dependen absolutamente de Dios. Es alguien cuya vida diaria tiene como propósito tener contacto con Dios, disfrutarle y ser lleno de Él hasta rebosar de Cristo. Es alguien que se entristece cuando no se logra lo que Dios desea. Dios desea muchas cosas y la persona que ama a Dios se entristece cuando esto no se lleva a cabo y entonces tiene un sentir, el sentir de Dios. Le disfruta a Él y es lleno de Dios hasta rebosar. Una persona así está completamente ocupada en Dios, de modo que toma para sí los pensamientos, los deseos y los objetivos de Dios y hace a un lado sus propios objetivos. A veces una de las cosas más difíciles es hacer a un lado nuestros objetivos para que los objetivos de Dios puedan fluir. Está nuestro orgullo, están nuestras propias metas, tratamos de involucrar a Dios en ellas, pero realmente no sabemos si son los objetivos de Dios o lo que Dios quiere llevar a cabo y Dios quiere realizar. Sin embargo, hasta el día en que nosotros ofrezcamos nuestra vida a Dios como un sacrificio vivo, es que Dios va a empezar a trabajar en nosotros para poder ser gente que le agrada a Él y que lleva a cabo su plan. ¿Cuál será el plan de Dios? ¿Cómo podemos entender el plan de Dios? Si no pasamos tiempo con Dios, es imposible que entendamos el plan de Dios. Tú puedes tener grandes deseos y decir, no, yo quiero ser un gran siervo de Dios y quiero servir a Dios y quiero hacer estas cosas grandes para Dios, pero el precio que tienes que pagar es pasar tiempo en la presencia de Dios, muriendo a muchas cosas tuyas. De otra manera, ¿cómo Dios va a lograr esto? Ahora, el propósito de Dios es que tú seas alguien que edifica la iglesia. El propósito de Dios es que seas tú alguien que edifica la obra de Dios, no que la divide ni la echa a perder, sino que la edifica para que Dios pueda llevar a cabo todo lo que Él se propuso de antemano en su corazón. Como iglesia, mis hermanos, tenemos que aprender a consagrar nuestro tiempo a Dios, nuestra vida misma a Dios, y permitir que Dios obre en cada área de nuestra vida, no logrando nuestras metas, sino las metas de Él. Hay una profecía de la que casi no se ha hablado, está en capítulo 16 de Mateo, y esta profecía consiste en lo que Jesucristo le reveló al apóstol Pedro. Jesucristo le dijo a Pedro estas palabras: edificaré mi iglesia. Yo te pregunto, ¿tú ves que la iglesia está siendo edificada? Yo he escuchado a líderes decir que gran porcentaje de su iglesia es pura paja. Hasta vergüenza debería dar hablar así. Eso quiere decir que nos van a pedir cuentas de eso, porque a lo mejor no estamos haciendo el trabajo correctamente. Pero Jesucristo profetizó que Él edificaría su iglesia. Y tenemos que trabajar sobre la base de esta consagración para permitir que Dios cumpla o se cumpla esta profecía del Señor Jesucristo, que Él edificaría su iglesia. Así es que yo les quiero invitar a que consideren esto de la consagración de una manera muy seria en sus vidas. Porque este hecho tiene que ver con todo aquello que tú sepas rendir a Dios como hijo de Dios.
tu vida y las áreas o las diferentes áreas de tu vida para que Dios va a llevar a cabo no tus planes, sino los planes de Dios, sus planes. Eso es lo importante. He oído gente que dice: el que no tiene un sueño no es de Dios. Los he dicho que declaran eso. Y hasta usan textos. Este pueblo pereció por falta de visión, dicen ellos. Y luego te dicen: el sueño que tú tengas, Dios lo va a lograr. Ten fe y lo va a lograr. Dios no se interesa en tus sueños. Dios se va a interesar en el sueño que Él te ponga a ti. Si Él te pone un sueño, en eso se va a interesar Dios. Si es tu propio sueño, ni lo va a tomar en cuenta, nunca. Por lo tanto, necesitamos consagrar nuestra vida y permitir que Dios trabaje en nosotros, en nuestra propia vida, para quemarnos como un holocausto y ser un sacrificio vivo, agradable a Dios todos los días de nuestra vida. Y entonces Dios logrará sus propósitos para los cuales nos puso en esta tierra. Son los de Él, no los nuestros. Esa es la gran diferencia. Yo te invito a que oremos y que pongamos nuestras vidas por medio de la fe y a través de esta oración delante de Dios y ofrecernos a Dios como un sacrificio, decirle: Señor, yo quiero consagrarme a ti, y pedirle a Dios que trabaje en las diferentes áreas de nuestra vida a fin de que podamos ser quemados como sacrificio y lleguemos a ser aquellos que agradan a Dios verdaderamente. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Gracias que apagaron los reflectores, me quitaron como 25 grados centígrados de temperatura aquí arriba. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a consagrar tu vida al Señor, sí o no? ¿Estás dispuesto a que Dios trabaje contigo como un sacrificio vivo para ser agradable a Él, sí o no? Entonces vamos a orar y vamos a hacerlo por la fe, y espero que esto tenga una consecuencia en tu vida de tal manera que todos los días tú tengas tiempos con Dios, todos los días tú consagres un tiempo a Dios, porque a fin de cuentas esto es lo importante. Lo demás, mis hermanos, no funciona. Una última cosa nada más rápido. Si nosotros tuviéramos comunión con Dios todos los días y entendiéramos los propósitos de Dios para esta tierra y para su iglesia, si dedicáramos parte o la primera parte del día al Señor, la primera media hora del día, no sé si te tengas que levantar más temprano, qué tengas que hacer, seguramente sí, para ir a la presencia de Dios, y aprendes a estar en Él a través de la palabra, orando con la palabra, leyendo la escritura, meditando con la palabra, ahí Dios te va a inspirar cosas que son las que debes hacer, ahí. Para que no seas de aquellos que dicen: no, es que Dios me puso un sentir que ya me debo ir a otra iglesia. ¿Y de dónde te lo puso? ¿Cuánto tiempo pasaste orando para que Dios pusiera ese sentir? Y mucha gente desvergonzada que se llama cristiana es capaz de llegar con su líder y decirles que Dios ya me dijo que me fuera de aquí, y Dios nunca le ha dicho nada. Pregúntale si ha pasado tiempo con Dios. Pregúntale si ha tenido tiempos de consagración con Dios donde Dios le dijo: ya salte de esa iglesia, tu tiempo ahí terminó, como dicen muchos. Así como estas cosas, se inventan un montón de cosas y dicen que Dios se las dijo. Si quieres que verdaderamente Dios hable contigo, que verdaderamente Dios trate contigo y que sepas cuál es la voluntad de Dios, necesitas pasar tiempo con Dios. Necesitas permitir que Dios te queme en el altar como un holocausto, hasta que seas como algo agradable que se levanta delante de su presencia. Así es que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque parte del tiempo que estamos aquí creemos que es también en parte de la consagración que anhelamos tener delante de tu presencia, de estar con otros cristianos, tener comunión unos con otros, adorarte a ti, Señor, saber que no hay estrellas espirituales, sino que
somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros, pero queremos ir más allá todavía, Señor. Anhelamos, Señor, entender tu perfecta voluntad. Anhelamos entender lo que tú te propusiste desde antes de la fundación del mundo. Anhelamos entender el beneplácito de tu corazón. Señor, pedimos que nos des la gracia para estar en tu presencia todos los días de nuestra vida en esta tierra. Señor, que podamos, por medio del poder de Cristo en nosotros, morir a una hora más de sueño o media hora más de sueño, para levantarnos y estar en tu presencia y entender que solo tú nos puedes salvar en ese día. Padre que estás en los cielos, aquí hay muchos jóvenes. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú pongas en sus corazones, en sus espíritus, el anhelo y el hambre de consagrarse a ti, y que ellos puedan entender, Señor, tu voluntad para estos tiempos, y que todo lo que hagan para ti, Señor, no es en vano, sabiendo que tú vas a usar todo su esfuerzo y todo su trabajo en el tiempo que tú tienes determinado usarlo. Todo esto, Señor, para que tus planes puedan seguir adelante hasta la consumación de los tiempos. Señor, que esta generación te sirva a ti. En el nombre de Jesús la consagramos a ti. En el nombre de Jesús los bendecimos. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos todo lo que tu palabra dice a favor de ellos, para que sean llenos de tu gracia. Señor, yo me acuerdo cuando la mamá de Juan el Bautista, Señor, llegó a la presencia de María, y cuando se saludaron, Señor, cómo vino una bendición por parte de Elizabeth hacia María. Y cuando Elizabeth bendijo a María, María, Señor, empezó a hablar de ti cosas maravillosas, cosas grandiosas, Señor, porque había sido bendecida. Te pedimos, Padre, en esta hora, que cada persona aquí reciba tu bendición en el nombre de Jesús. Y que de aquí en adelante, Señor, su vida sea consagrada a Dios, que ellos tengan hambre, apetito de tu presencia, y que se presente como un sacrificio vivo y agradable delante de ti todos los días, para gloria de tu nombre. Amén. Dios les bendiga.